Hemos estado enseñando del alma, el espíritu, el alma y el cuerpo. Vamos a adelantarnos un poquito. Todavía hay más enseñanza de ello, pero siento que ya hemos enseñado suficiente para que ya usted sepa la diferencia del espíritu, el alma y el cuerpo y la función de cada uno de ellos. ¿Okay? Porque esto es importantísimo en nuestra vida espiritual, que entendemos para saber cómo estamos nosotros operando. La carne, y como tiene que ver con el enemigo, y la carne tiene que ver con el alma, entonces es muy fácil de caminar en la carne sin darnos cuenta. ¿Ok? So, vamos a tratar de enseñar un poquito la diferencia de uno y el otro. ¿Ok? Y si usted ya está seguro que usted camina en el Espíritu todo el tiempo y que ya no necesita enseñanza de eso, bueno, entonces usted puede cerrar sus oídos, pero de otra manera, téngalos bien abiertos. Porque es la diferencia de caminar en el Espíritu o caminar en la carne. Hay muchos cristianos carnales en la iglesia, en cualquier iglesia. Por más espiritual que sea, hay un porcentaje muy alto de carnalidad a comparación de espiritualidad. Y la razón muchas veces es por no saber la diferencia de uno y el otro. Es decir, ¿cómo se da cuenta usted si usted está operando espiritualmente o carnalmente, aun cuando está haciendo cosas espirituales? Porque podemos hacer cosas espirituales en la carne. ¿Ok? Muchas de las, un gran porcentaje de las cosas que hacemos, que consideramos espirituales, pueden ser de la carne o pueden ser hechas por la carne. Así de que tenemos que saber la diferencia. Por ejemplo, cuando Dios cuando sentimos, no Dios, pero cuando sentimos nosotros el deber como cristianos de ir a ayudar a una persona. ¿Cómo sabemos que Dios está envuelto en ello? Porque lo consideramos inmediatamente, es un buen hecho, tiene que ser espiritual. Pero no siempre es así. Hay cosas que hacemos que Dios no tiene nada que ver con ello. Lo único que tiene que ver es con la carne de nosotros. Porque hay muchas razones por qué hacerlo. Hay muchos motivos por qué hacerlo. Y la mayoría de ellos son falsos. Son motivos carnales. Así de que tenemos que considerar que todo lo espiritual está movido por el Espíritu Santo de Dios. ¿Ok? Y para saber la diferencia tenemos que siempre estar en contacto con el Espíritu Santo. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas para caminar en lo espiritual y para no hacer errores. Por ejemplo, la Biblia nos habla de obras muertas. Las obras muertas son aquellas obras que usted hace, aunque buenas, pero no movidas por Dios. Dios no le movió para hacerlo. Usted lo hizo de su cuenta. Usted quería hacer algo espiritual y se le ocurrió hacer una cosa que Dios no le dijo que hiciera. ¿Okay? Muchas de las cosas que hacemos las hacemos en la carne. Y el resultado de hacer las cosas en la carne es que siempre trae maldición. Siempre trae no la bendición de Dios, sino la maldición de Dios. Porque Dios quiere que nosotros caminemos en el Espíritu. Y Él tiene todo ya controlado o ya no programado, es la palabra. Ya tiene todo programado para que nosotros caminemos en lo espiritual. ¿Ok? Y solamente en lo espiritual vamos a agradarle a Él.
Lo carnal o la The carne carnal things, suya o la your mía flesh, no my tiene flesh, nada ni puede has hacer nada que nothing agrade a or Dios. can't even Nada, do anything to please God. nada. No hay nada Nothing. en There's usted nothing in que usted you haga en la carne that que you le va a can do in agradar a the Dios. flesh that'll please God. Por eso dice That's la why Biblia, o the Jesús Bible lo says, or dijo, Jesus said, los que le adoran a those Él who worship es Him, necesario it's que le adoren necessary en that they qué? worship Him how? En espíritu y In en spirit verdad. and in truth. ¿Por qué? Porque podemos Why? adorarle en Because la we can carne. worship Him in the flesh. Y es muy fácil And it's adorarle en la very carne. easy ¿A to quién no le worship in the gusta flesh. adorarle en Who la doesn't carne? like to worship in the Es lo que flesh? hacíamos allá en el That's what mundo we y es used lo to que do out hacemos in en the la world, and that's iglesia. what we do in the church. Adorar en la carne. Worship in ¿Sabe the por flesh. qué? Porque el You alma know está why? Because entremetida the ahí. soul is Y all el alma involved in es there, su and mente, the su soul emoción y is su your mind, your voluntad. will, and your Y, emotions. y se And llena de emoción. you're full of Y por esa emotion, razón and muchas for that veces reason, many times la gente dice, people es que yo say, no sentía well, como adorar al I Señor. didn't Yo feel vine a like la iglesia, worshiping the pero Lord. I came to yo no church, sentí but nada. I didn't feel anything. Esa es su carne. That's Si your usted flesh. adorara al Señor y If sirviera you al Señor en worship the espíritu, Lord and serve usted the nunca Lord, se va a encontrar en un tiempo cuando dice, you're y es not que yo no gonna, tenía in the ganas. spirit, you're never gonna say, oh, I Porque didn't las feel cosas like de it. Dios no Because son the de things of ganas. God aren't if you feel like it. ¿Ok? Okay? ¿Me está entendiendo, verdad? Y'all understand that, Ajá. right? Ajá. Y por eso muchas And veces that's why venimos a la iglesia y We come to salemos church iguales o sometimes peor and we leave here the same or porque even no worse because vinimos we en didn't el come espíritu, in the vinimos en la spirit, we carne. came in the flesh. Y esperábamos algo en la And carne. we Esperábamos que expected something in algo the que se flesh. We hizo expected something o that se was habló done or something that was afectara said nuestra to carne, affect nuestras our flesh, our emociones. emotions. Y no lo hizo. And it didn't do that. En lugar salimos Instead, we left regañados. here, we were rebuked. Se supone que salimos Supposedly, regañados, we leave pero here en like that, realidad but in era Dios reality, it was hablando a God nuestro speaking espíritu. to our spirit. Pero nuestra carne no le But gustó. this flesh didn't like it. Porque a la carne nunca Because le the va a flesh gustar lo is never espiritual. gonna like the spiritual things. Así que cuando a usted So no le when guste you un don't sermón like a o que le sermon, está desincomodando, or that's diga making you gloria a Dios, uncomfortable, say, aleluya. "Praise God, Hay algo que está there's moviendo mi something espíritu that's porque moving mi my carne spirit no lo because my quiere. flesh doesn't like it." Ya, Pero tenemos que saber la But we have to diferencia. know the difference. Por ejemplo, esta For carne no le example, this gusta flesh nada. doesn't like Nada de anything reproche o de humillación of o de rebuke or nada, nada. Porque being el orgullo está bien fuerte because pride en is la so carne. strong in the flesh. Y no nos gusta And we don't ni que nos like, corrijan, ni que nos enseñen, to be corrected porque yo ya lo or sé. Oh, yo ya anything lo oí, because, ya, oh, ya I sé already todo know. eso. I already knew all Todo that. lo que está Oh, hablando el pastor what ya lo pastor's sé. talking about, I already know it. Pero la pregunta que yo le But haría, the ya lo está question that I haciendo. would ask you, are you already doing it though? Porque Dios le va a seguir Because God's hablando going hasta to que usted lo continue empiece a speaking to you hacer. until you start to do it. Porque no es suficiente Because it's not saberlo. enough to know it. Si Dios quiere, Él If puede God enseñarle a un wants to, burro He y el can burro va a entender y va a teach a donkey, and aprender. the ¿Sabe donkey's por qué going le to digo? learn Porque and una ocasión understand. hizo You al know burro why I say hablar. that? Because one time He calls the donkey to speak. si el burro puede And hablar, if the también donkey puede can oír. speak, he can also hear. Hello. Hello? ¿Todavía están aquí, Are y'all hermano? still here? Vamos a aprender algo. We're going to Vamos a learn aprender something. algo. We're going to learn something. Quizás no le guste, quizás le Perhaps you don't like desincomode it. un Perhaps it poquito, makes you a little bit pero uncomfortable. dele gracias a Dios. But thank God. Porque las cosas Because the espirituales, hermano, spiritual fíjese bien, things, las cosas espirituales, su things, carne nunca le Your va a gustar. flesh will never like it. Es más, cuando su What's carne se more, hace when your toda, flesh, toda aguada, le digo yo, que gets cuando su all- carne se hace toda When emocionada your y flesh toda, gets all emotional and, esa es oh, su yeah, carne. that's your Eso no flesh. tiene nada That has espiritual nothing ahí. spiritual there. Quiere decir que lo espiritual That no es means, gozoso, sí well, es gozo, isn't pero the es de spirit, adentro para afuera, no es de joy? afuera para adentro. Yes, but it's from the outside Hello. in, not from the inside out. Quiere decir que su That means that espíritu your spirit está gozándose y is de ese gozo rejoicing, están and empezando a salir that joy górgoros is para afuera, causing it empezando to a salir, bubble aleluya, out aguas, sides, these ríos de rivers aguas of living vivas, water aleluya, que empiezan a that salir, start to y come empiezan a out, salir and they- lágrimas, empiezan a tears salir, start to aleluya, gloria a Dios. Come out of your eyes and you start Amén. praising God.
Es muy diferente. It's que la very carne. different than the flesh. Okay. Vamos a aprender So we're esto. gonna learn. We're gonna Pero learn vamos this, a orar but primero. let's pray okay? first, okay? Siento que necesitamos I orar feel like mucho we para need que to haya pray a un lot quebramiento aquí so that there's a breaking en todos here nosotros, ¿verdad? in all Para of que us so podamos that we recibir can lo que receive Dios nos está what dando. God hermanos. is Hay speaking una to us. razón por qué There's a Dios nos está reason why enseñando God estas cosas. is No teaching son us these things. accidentes. It's no accident. No es porque yo no It's tenía not más because que I didn't have enseñarle y anything agarré else un to libro teach ahí y you le and I empecé a just got a enseñarle. book and started No, teaching you this book. son cosas No, they are espirituales spiritual que things Dios tiene para that God nosotros has for us para ponernos so that en el He camino can put us correcto. in the correct Aleluya, path. gloria a Dios. Hallelujah, praise Y God. And lo que más quiere Dios what God wants the es que le most agrademos a Él. is that we please Ese es Him. el deseo de Dios. That's God's desire. Yo siento que I muchas feel that veces many times hacemos a Dios llorar. We cause God to cry. Si Él puede llorar If He can y tener cry lágrimas, and shed Él tears. llora de He tristeza. cries from sadness. Cuando Pedro, And when Peter, que andaba con Él por 3 años y when he medio, was with him for 3.5 years, cuando los discípulos, when the ya para disciples, irse when Él, he was about to leave, le dice a uno de ellos, one of y them todavía esperamos a said, otro. "Are we still waiting ¿O for tú another eres one? el- Are el you que iba a it? venir?" Are you the one who is coming?" ¿Ah? Huh? ¿Qué pregunta? What a question. ¿Tú eres el que iba a venir Are o you the vamos a one who was esperar going a to come? otro? Are we Todavía viene supposed to otro. wait for another one? Is another one still coming? Después de tanto After enseñar, so con much razón una teaching. ocasión le dijo, No wonder retírate de one mí, time Satanás. he said, Me "Get eres thee behind me, estorbo. Satan. You're getting in the way." A uno de sus He discípulos. told one of his disciples that. Y por eso el mismo that's discípulo, why cuando estaban, that very cuando disciple, aprendieron a Jesús, dijeron, tú eres uno de ellos. Y él que when dijo, they no, were yo no asking soy. him about Yo no Jesus, soy he de said, "Are ellos. you one of them?" He said, "No, I'm not Yo one ni of lo them. conozco. I don't even know him." Y que hizo la tercera vez, And what empezó a happened the third maldecir, time? He started cursing, a usar palabras vulgares using del mundo vulgar para words of the probar que él world no to era prove parte that de he wasn't a part él. of them. Entonces, ¿qué pasó? So then what happened? ¿Por qué los discípulos, después de ver tantos Why milagros y did después the de andar con disciples, el after Rey de seeing so Reyes y many Señor de miracles Señores, and being with the King of todavía Kings and Lord of no Lords, entendían lo still espiritual? not Porque understand the ellos spiritual no things habían hecho because el they cambio hadn't de made the carne a change espiritual. from flesh to Todavía spirit. operaban en la They carne. still operated Y in the es flesh. tan And importante it's que so nosotros aprendemos important a operar that en we la learn to espiritual, operate hermanos, in en the lo spirit. espiritual. Ya, siempre. Que pensamos That we espiritual, think que hacemos spiritually, that we do espirituales, things spiritually, que recibimos that espiritual, we receive que damos spiritually, espiritual, that we give que todo spiritually. es espiritual. Everything is spiritually. Porque la carne en cualquier momento Because the flesh, se at entremete any para moment, estorbar, gets involved o cuando to get in the menos way, para or at least desviarnos, to sí, misguide us desviarnos de lo recto. from the correct Y way. el diablo And the es el devil que usa a la is the carne. one who uses the flesh. ¿Ok? So vamos a orar. So Padre, en let's el nombre pray. de Father, in Jesús, Jesus' name, le pedimos, Padre Santo, que we usted ask you, unja mis Father labios God, to para anoint my enseñar lips estas to enseñanzas, teach Señor, this que son lesson, tan Lord, serias y that's tan so serious and importantes, so Padre. important, Father. Y Señor, que usted And al Lord, mismo that tiempo you que at the unge same mis labios, time may unja los anoint my oídos de los lips and the hermanos, ears de todos of the nosotros, brothers Señor, and sisters of para all of us escuchar su palabra, to Señor, hear y para your word, Lord, recibirla, and to Padre, receive it, en Father. el nombre de In Jesús, Jesus' Padre. name, Prepare Father, nuestro prepare corazón our para heart recibir to receive lo que vamos a oír what esta we're going to noche hear en el tonight. nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén, Amen. amén, amén. La regeneración. A regeneration. El concepto de regeneración, según lo encontramos en la Biblia, habla del proceso de pasar de muerte a vida. Find, De muerte the a vida. process Estábamos that passes muertos, from death ahora to vivimos. life. We were dead, Gloria a and now Dios. we live. Praise God. El espíritu de un hombre A man's antes de spirit la before regeneración regeneration está is far alejado away de from Dios God y es considerado and is considered muerto. dead. Porque la Death muerte es la is disociación de la vida y de dissociation Dios, from life que and es from la God, fuente de la who vida. is the fountain of life. En consecuencia, la muerte Death es la is hence separación de separation Dios. from God. Todo aquel que está separado All de those Dios who are está separated muerto, from no God tiene are dead. vida. They have no life. Y estamos hablando And we're espiritual. Spiritually. Cuando decimos está muerto, we say empezamos, they're luego dead, pensamos right away we en lo think, natural. In the natural. Pero no está hablando de lo But natural, it's not está hablando talking de about in the muerte natural, but espiritual. spiritual death. ¿Ok? Y la persona que está And the muerto person who's espiritual dead está muerto spiritually is dead incompleto. incompletely. No tiene vida. They don't have ¿Ok? life.
El espíritu del hombre está muerto y por Man's spirit is dead, consiguiente and es therefore incapaz de unable tener to comunión commune íntima with con him. él, con Dios. with God. No puede. It can't be O done. su alma lo Either his controla soul y lo controls him and sumerge en plunges una him vida into de a life of ideas e ideas and imaginaciones, el imaginations, alma the soul siendo la carne. being the flesh, O los deseos or the carnales y lusts las and habits costumbres of de his su body cuerpo stimulate le him estimulan and y reduce his reducen soul a su alma to a la servitude. esclavitud. Se hace And he esclavo turns into del a slave pecado. to sin. ¿Ok? Sin lo espiritual, Without the es spiritual, lo que hacemos es lo That natural what we que do sucede, somos esclavos del in the pecado. natural, we turn Por eso no nos slaves podemos to sin. separar That's del why we pecado. can't separate Fíjese bien, esto es muy from sin. importante. This is very important. Porque mientras que Because usted while you no considere lo espiritual en su vida, are su not considering the spiritual things in your personalidad life, siempre your va personality a acudir will al pecado, always siempre va a seguir draw lo que es near to the pecado. sin, the things that are sin. Todo lo que ahorita Everything hay en el that mundo there is in the world es now pecado. is sin, Y más que nunca, more than ever. más que nunca. More Todo than está ever. estimulado, Everything todo is está stimulated, movido everything is por moved pecado. by sin. Por eso, That's cuando why le dijo el when joven aquel a Jesús, le that dijo, young man Señor, bueno. told Le dijo, no me digas bueno. Good master, he said, don't call ¿Sabe me por good. qué? You know why? Porque estaba él en la Because he carne. was in the flesh. Era carne y He era was Dios. flesh and he was God. Pero le dijo, no me digas bueno said, "Don't porque call no me hay ni good, uno siquiera bueno, no hay nadie bueno. There's not Solamente one person Dios. good, only God. ¿Ok? Porque Okay? fuera de Dios Because no hay outside nada of God, bueno. there is nothing. Su carne y la mía Your siempre van a flesh and mine are buscar always el going pecado. to seek out sin. ¿Ok? Okay? El nuevo nacimiento de que habló el Señor Jesús con Nicodemo The new es el birth nuevo which the Lord nacimiento Jesus del spoke about to Espíritu. Nicodemus is the Por new birth of the supuesto que no Spirit. es un It nacimiento certainly is not a físico como physical creía birth, Nicodemo, as Nicodemus ni tampoco nor anímico. is it a soul Debemos one. fijarnos We must cuidadosamente know en que el nuevo that new nacimiento birth transmite la imparts vida de God's Dios life al to the espíritu spirit of man. del hombre. Es decir, That means la vida nueva que nosotros le new llamamos life vida nueva. that we De call manera que si new alguno life, está en therefore, if Cristo, anyone is in nueva Christ, criatura they are a new es. creature. Las cosas viejas The old pasaron, things aquí have todas passed son away, hechas behold, all nuevas. things have become ¿Nuevas new. donde? En el New Espíritu. where? In the Y spirit. mientras las cosas And as están long siendo as things transformadas are en el being transformed Espíritu, in the su Spirit, carne your se empieza flesh a begins unir to a su Espíritu join your y spirit, entonces el alma and then the y la soul carne and the empiezan a flesh caminar begin en el to walk Espíritu. in the Spirit. Eso quiere decir That que entre means más usted that the camina en el more you Espíritu, walk las in the cosas de la Spirit, carne the things empiezan of a the flesh morir, start to die. empiezan a They perder start to lose su their importancia. importance. Ya no tienen importancia. They don't have importance Las cosas que anymore. antes The me things estiraban a that mí would o pull me before, guiaban para or hacer that diferentes guided me cosas, to do different things para recreo o lo que for fuera, fun or lo que yo whatever it usara was, para what la I carne, used para for the flesh to- recreo, lo que fuera, for fun ya or no me whatever it was, interesan. those don't interest me anymore. ¿Eh? Entonces empezamos So then a we start formar una to vida form nueva a new life en el Espíritu. in the Spirit. Y de repente, And suddenly, aquellas cosas que antes no those le things gustaban, that como you orar, didn't leer used to la like Biblia, before, like praying and aprender reading más the de la Bible, palabra de learning more Dios, about the Word of God, venir a la iglesia, coming to church, trabajar en la iglesia, working in the church, ir con el vecino y going hablarle over de to your Cristo, neighbor todas and talking aquellas to them cosas about que Christ, antes all those no eran that atractivas weren't para attractive usted, to you empiezan a before, tomar residencia start to en take usted y residence empiezan a in you tomar and la start to importancia take the importance en usted. in Y en lo que you, esas cosas toman and importancia, que no as sabe those que things las become otras important, cosas de la carne the things of empiezan the a perder flesh importancia start to lose their en usted. importance in you. Si antes usted If se before divertía you yendo used to go have al fun, cine o al going parque to o the a hacer movies or compras the o park or a hacer lo que shopping fuera or que usted whatever it was hacía, that you would a do, jugar bingo o lo que go fuera, play yo no sé bingo, qué whatever hacía, it was, I don't pero know what you used aquellas to do, cosas que but those antes things le movían, used to move you, ahora ya no tienen now sentido. they don't have any meaning. Y yo sé que esto no tiene, And I know no that tiene this sentido para la doesn't carne. make más. sense to the flesh. A veces estoy hablando de estas Sometimes I'm cosas talking about y these siento things, que and I feel está that todo everyone's just like, oh, ¿de qué está hablando? what is he pastor? ¿De talking qué está about? What is hablando? Pastor talking about?
Pero yo le aseguro que But I promise you usted, that if fíjese bien, you si usted if empieza you start to a operar en lo operate espiritual, in the spirit, usted se va a dar you're cuenta. gonna Usted no find tiene out. que decidir, You don't yo have tengo to que decidir decide, dejar I esto have to porque no es decide bueno. to Yo leave tengo this que because decidir, it's ya no not estar good. I'm sentado not ahí it's not viendo la accepted televisión por anymore. 2, You 3 know, o 4 watching horas. TVs for Yo 2, voy a 3, tener 4, que 5 hours. decidir. I'm gonna have to Nunca lo va a decide. hacer. You're never gonna do it. ¿Sabe cómo va a You suceder? know how it's gonna happen? Cuando usted empiece a poner When todo you su start tiempo to en lo put all your espiritual. time in the spiritual things. Ya no hay tiempo para aquellas There's no cosas. time for those other things Y anymore. ya no le interesa. And they don't interest you anymore either. Aunque tuviera el tiempo, Even ya though no if tiene you sentido. had the time to do it, it doesn't have any meaning. ¿Ok? Okay? ¿Me está entendiendo? Are No, y'all yo understanding me or not? no siento que me I está don't feel entendiendo. like you're understanding me. Sí, porque trabaja Because así, it hermano. works No like es this. que It's nos not that proponemos we a purpose dejar ourselves ciertas to leave cosas. certain things. Por eso cuando That's why mamá o when alguien mom dice, or ya no somebody hagas says, eso, don't mi do hijo, that mira que es anymore, pecado. son, look, that's sin. No lo podríamos entender. We couldn't understand. Pero es que si no hago eso, Well, if I don't do it, entonces ¿qué then más hago? what else will I do? Un hermano mío My dijo brother una told vez me a mi once, mamá, he told pues si my no mom, puedo hacer eso, well, entonces if ¿para I qué can't quiero do that, then vivir? what do I want to live for? Esa era la vida. That was life. Y es una verdad, es And una it's true. realidad. It's a reality. Porque la carne Because the flesh no puede vivir sin esas can't live cosas. without those Y si no things. las tiene, ¿para qué And quiere vivir? if the flesh doesn't have it, why does it want to Pero esa es live? la carne. But that's the flesh. El hombre espiritual es The diferente. spiritual man is different. El hombre espiritual solamente se spiritual man deleita en las cosas de Only Dios. delights in the things of Por eso God. Jesús dijo, That's yo why Jesus solamente said, hago lo que I mi only Padre me do what dice. my Father Yo tells me solamente to. tengo contacto con I only Él. have contact with Aleluya. Him. Hallelujah. Él es el todo para He mí. is everything to me. Gloria a Dios. Praise God. Entonces Él So podía then pasar he horas could hablando con spend su Padre. hours talking Horas. to his Father. Hours. Horas. Hours. Póngase a pensar Think o about imagínese it, usted or pasando imagine you horas spending orando. hours praying. No levante la mano, pero Don't ¿qué raise tantos your han hand, but pasado how horas many of you orando? have spent hours praying? ¿Sabía usted que la You know iglesia that the church de antes, of bueno, before, cuando yo estaba, well, cuando when yo I estaba was niño, a child, sabía que las iglesias tenían did you know oraciones that toda una churches noche had prayers for y all todo night un long día. and all day ¿Sabía long? usted que cuando Did you know oraban that por when alguien they que would pray for estaba somebody who was endemoniado, pasaban demon-possessed, toda una noche they'd orando spend a por esa whole night persona praying for that y no person, dejaban de orar and they hasta wouldn't que esa stop praying persona until fuera that liberada? person was set free? Esa era la costumbre. That was the custom. Eso era lo que se hacía. That's what they would do. ¿eh? Y ahora le decimos que venga a orar una hora y ¿qué So here tanto we viene a ask orar you to una come pray hora? for an hour, and who comes to do that? Eso es mucho. That's a ¿Qué lot. voy a decir yo en What una am I hora? going to ¿Qué say in an voy a hour? orar en What una am I hora? going to pray for an hour? Pues si usted sigue Well, if you cómo follow orar una the hora, lesson how el to pray estudio for que an damos hour, the aquí en la lesson that we iglesia, give here at the church, usted se va a dar cuenta que le va a faltar you'll realize that tiempo you're para going orar. to need even more time to pray. Va a pasarse la hora y usted todavía va a The tener hour cosas is que going to go orar. by, and you'll still have things to pray Pero, for. ok, me voy a salir de ahí. Okay, I'm going to get out of that. Puesto que Cristo ha Inasmuch as expiado Christ por has nuestra atoned for alma our soul y ha and destruido el destroyed the principle principio of the de la flesh, carne, fíjese bien, look, ya lo destruyó Dios, God already destroyed ya it. lo hizo todo. Acabamos de did it celebrar la resurrección, celebrated la crucifixión y the resurrección de Cristo. crucifixion and the ¿Qué cree resurrection que of fue lo que Christ. hizo What do you Cristo en la think cruz? Christ did on the cross? Destruir las obras de la carne Destroy the works para of que the flesh, nosotros so that ahora we tengamos now victoria y can have the caminemos victory en lo and walk espiritual. in the spirit. Ya está hecho. It's already done. Ya no tiene que pedirle a Dios, You don't hazme have más to ask espiritual, God, God, make me Señor. more O spiritual, ayúdame Lord, para or help deshacerme me de esta to carne. Nunca va a undo myself suceder. from this flesh. It'll never happen Porque Él ya lo hizo. because He already did it. ¿Cómo le pide que How haga do algo you que ya ask lo him hizo y to le do costó something clavos that he already en did, sus that manos cost y him sus pies, le nails costó in his la hands herida and en his el feet, costado, that le cost him costó la corona de his ribs, espinas, le his costó sides to be todo aquello que wounded, le the crown escupieron en of el rostro y thorns todo spitting on por his face, hacerlo. Ya doing lo all this, hizo, he already hermanos. Cuando did Él it. dijo When consumado he said it is ya done, es terminado it's todo, done. hermanos. It's all Todo done. está It's terminado. all done. Ahora todo lo Now, que tenemos que hacer es all we caminar have to en el do Espíritu. is walk in the Spirit. Es todo. That's all.
Por eso, That's por eso why Jesús fue el que dijo, Jesus was the one who dijo, si said, solo puedes he said, if creer, you can todo only es posible believe, para el que puede everything is creer. possible for the Todo one lo who que can tenemos que believe. hacer All es we have to do creer, is hermano, believe. creer. Believe. Pero ¿cómo vamos a But creer how are we going si to esta carne believe incrédula if todavía this tiene flesh residencia that's con nosotros? ¿Cómo podemos unbelieving creer? still has residence in us? How can we believe? Esta carne nunca, This nunca va a flesh poder will creer never las be cosas de able to Dios. believe No the puede, things of God. aunque It quiera, won't. no Even though it puede. might want to, it won't be able to. Tenemos que We have caminar en to espíritu, walk tenemos in que the ser Spirit. We have espirituales to para be poder spiritual creer to lo be que able to Dios dice. believe Y what entre más God espirituales, says. más And vamos a the creer. more Y entre más spiritual creemos, we más are, the milagros more we vamos a ver. believe. And the more we believe, the Aleluya, more gloria a miracles we'll Dios. see. Más The movimiento de more Dios vamos movement a of ver en God nuestras is vidas. what we'll Vamos see a in our poder lives. tener We'll be able to autoridad have sobre authority Satanás y over sus Satan demonios and en el his nombre de demons in Jesús. the name Vamos a of poderle Jesus. decir We'll a be able Satanás, to tell Satanás, Satan, suelta a mi Satan, hijo en let el go nombre my de son Jesús. in Suelta a mi Jesus' hija name. en el nombre Let de my Jesús. daughter go Y in lo va a tener Jesus' que name. I don't hacer. have to do it. Pero ahorita, ¿qué But right hacemos? now, what do? ¿Nomás llorar? Just cry. Ok. Okay. Los que estamos unidos a Él, ¿quién es Él? Those, Participamos so en su we vida who de are joined to him resurrección. participate in his Jesús. resurrection life. Los que estamos Jesus. unidos en Those of Él us who are joined o to a him Él, participamos en qué? participate in En la crucifixión y his resurrección. resurrection life. Porque el mismo Espíritu que Because the same resucitó a Spirit that Cristo de los resurrected muertos Christ from the vive en dead lives nosotros in us. y vivificará And nuestro will cuerpo mortal. quicken our Aleluya, mortal gloria a body. Dios. Quiere Praise God. decir That means que ese mismo that Espíritu same Spirit que mora that en Jesús lives in y que hizo Jesus lo que and hizo en did Jesús, what it aleluya, did in mora en Jesus nosotros lives in también. us also. Por eso cuando él ya That's se why iba, when dijo, he was yo me leaving, voy, he said, pero no I'm los dejo leaving, but huérfanos, I yo les don't voy a leave you as mandar al orphans. I'm going Consolador to para send que you a esté en comforter vosotros, so para que that, lo que más que lo que yo hago ustedes puedan hacer. so that Más. greater things that what I ¿Se do, imagina you'll usted? be able Más. to do. Can you imagine Wow. even greater things? Hemos sido We unidos have been a él united with en su him muerte. in his death. Por consiguiente, es en Consequently, nuestro it is in our espíritu donde spirit cosechamos that we first primero reap the el cumplimiento de su of his vida resurrection de life. resurrección. Dice bien. Gloria a Dios. Praise God. El nuevo nacimiento es algo New que birth is sucede something which happens totalmente en el entirely espíritu. within the spirit. No tiene ninguna relación has no con el relation alma to o el soul cuerpo. or Dice, body. por eso le digo yo That's que la why salvación I de say that muchos está the basada salvation of many en la carne is y no based es on the flesh, salvación, and that's es algo not falso salvation, que el it's something enemigo false ha that hecho. the enemy has done. No hay una persona, There's fíjese not one bien, person. no hay una There's not persona one person que esté salva, who's que haya saved, nacido otra who's vez been en born el again in the espíritu, spirit, que puede pecar sin who tener can sin convicción. without having No hay conviction. ninguna persona. There's Si usted not puede one person. pecar If you sin can sin convicción, without usted conviction, no es you're cristiano. not a Christian. ¿Sabe por qué? You know Porque why? el Espíritu Because Santo the de Holy Dios está Spirit en of God usted. is in Y al you. momento que And the usted moment aún that considera you un even pecado, el Espíritu consider Santo está sin, the Holy Spirit hablándole is speaking to you. y está poniendo And convicción he's en putting usted. conviction on No you. hagas eso, eso no Don't está do bien, that. That's no not está de right. acuerdo. That's not Usted right. lo hace y yo lo You hago, do it, pero I do it, no lo hacemos por But we ignorancia, don't do it out of sino por ignorance, tercos, but because of stubbornness. porque la carne nos Because domina. the flesh dominates us La carne The tiene que flesh hacerlo has to para do estar it. satisfecho. to be satisfied. Por eso todo lo que That's hacemos why para la everything that we carne do es for the porque la flesh carne quiere gozarse. Is because the flesh La carne wants todavía tiene to have a good deseos. time. The flesh still has desires. Chuecos, pero los tiene. They're crooked, but it has Son deseos them. que no le They're agradan a desires that Dios. don't please God. Son los mismos deseos que same nos desires mantenían that en el kept mundo, us en la perdición. in Son los lost mismos in the deseos que world, and todavía they're the same quieren desires that controlarnos still wanna aún control como us, cristianos. Y el even as enemigo, Christians. que es And the enemy, astuto, no le who's quiero dar astute. crédito, I don't wanna pero give him any tenemos que credit, darle but we have crédito to give him donde credit Él lo tiene, where credit porque Él is es due, because astuto he is en astute hacernos a nosotros in causing pensar. us Fíjese to bien, el think. error más grande y See, el the pecado biggest más grande mistake and the es una biggest iglesia sin que está is a llena de church gente that's que full of creen people que están who bien con think el Señor they're y all no lo right with the están. Lord and they're not. Que al final That at the end, se van a ir al infierno they're going to go to hell y ya ganó Satanás. and Satan's won.
Y la mayoría And the majority de personas of en la people iglesia, in the church, si usted le dice, if you te vas a ir al say infierno, you're gonna go to ¿qué van a hell, hacer? Se what van are they gonna do? se van a They're gonna llamar insultados, se van a Be ofender, offended. van They'll a feel decir, estás insulted loco. and say you're crazy. Yo sé que yo voy al I cielo, know I'm pero going to heaven, el but enemigo the enemy viene y engaña a la comes gente. and deceives Por eso the los people. predicadores That's why the están preachers diciendo que solamente, saying, bueno, decían allá en tiempos they would pasados, say in the past 20% that de la only iglesia, 20% los of the miembros de la church, the iglesia members of the solamente son los church que se van a ir are the cuando ones who Cristo are going to venga, go when Jesus solamente. comes, only 20%. Y ahora están diciendo And now un they're porcentaje saying menos, de an 10 even a less percentage, maybe 5%. 5 to 10%. ¿Sabe por qué? Porque You know Satanás why? ha Because entrado a la Satan has iglesia entered into y ha, the y ha church dormido, and has nublado clouded el pensamiento de the la gente, thoughts of the haciéndolos people, pensar que causing todo them lo to que tienes think que hacer that all para you have estar to bien do con to be Dios all es right venir with a la God iglesia, is to dar come to diezmos, church, give your cantar los tithes, coritos sing the y songs, decir aleluya, gloria a say Dios, hallelujah, reprender glory al to diablo God, a que se rebuke ría the de devil, ti even though he's y ya laughing at estás you, bien. and you're fine. Pero hermanos, si no But caminamos if en we el don't walk Espíritu, in the no la Spirit, vamos a we're hacer. not going to make it. Tenemos que caminar We en el have to Espíritu, walk tenemos in que the ser Spirit. We have to personajes be espirituales. spiritual. La otra es The siempre other estar is always preparados y being listos para prepared hacer and la ready voluntad de to do Dios, God's will, cueste lo que cueste. whatever it may cost. Cuando Dios When God nos habla o speaks cuando to Dios us, nos or when enseña God algo, teaches us cuando something, oímos un sermón, when we hear a cuando sermon, la enseñanza dice when esto the y me teaching quedó a says mí, this, yo no sé and si le quedó a los demás, pero a mí sí I me got quedó, it. I don't entonces know if usted anybody la va a else, if it seguir fit porque others, esa es la but if it voluntad me, de you're Dios going to para follow usted. that because that's God's will Esa for es you. otra. That's another. Y la otra The es other odiar al pecado. is hating sin. Entre The más more usted you camina en lo walk espiritual, in the Spirit, entre más usted ama a the Dios, more you love God, entre más the usted se more concentra en las you cosas de Dios, concentrate más on va a the things odiar of el God, the pecado. more you will hate No va a sin. poder estar You won't be donde hay able to be pecado. where there is sin. No que odia al pecador, Not pero that you odia el hate the pecado. sinner, but the sin. Usted va a odiar el You will pecado hate de matar sin, bebés. Ese killing pecado es babies. That horrible. sin is horrible. Lo odio. I hate it. No lo puedo ni siquiera I can't considerar en mi even mente que consider una it in my criaturita mind that a la tomen y baby la will despedacen take it and take it apart into pieces, vivo alive. o viva. ¿Cómo puede How hacer eso? can someone do that? Yo no puedo I considerar que can't un even médico consider a doctor esté dispuesto to be a transformar a willing to un varón, a transform una hembra a por dinero. male to female for money. Totalmente en contra de Totally Dios y la against naturaleza. God and nature. Y esas son And cosas que these no are podemos things dejar de that pasar. we can't En la noche nos let tienen happen. At despiertos night, porque, they keep us awake Señor, haz because, algo. Lord, Pero do something. Dios está esperando que But nosotros hagamos God's algo. waiting for us to do something. Y entre más And the espirituales more somos, más spiritual vamos we a are, odiar the las more cosas we'll del hate pecado. the things of sin. Aquellas cosas que antes nos Those things agradaban, that las odiamos. used to please us, we hate them. Aún en nuestras propias Even in vidas our o own en las vidas lives de alguien or más, in las someone odiamos. else's life, we hate them. Porque eso es lo que Because Dios that is what hace. God does. Dios odia el God pecado. hates sin. Es más, fíjese bien, What's Dios more, no puede estar God donde hay cannot be pecado. where there is sin. Y usted y yo tampoco you and debíamos I de poder estar donde hay shouldn't pecado. Either No be able to be voluntariamente. where there is sin, not willingly. Yo sé que hay circunstancias donde And I know that trabajamos there are y, circumstances where we y work andamos mezclándonos con las We're cosas, pero lo mixing with odiamos, these things, but we hate no lo abrazamos. them. We don't embrace them. Y en la mayoría la gente And the lo majority abraza. of people embrace it. Lo abraza. They embrace it. Y las cosas del And pecado son the things of asquerosas para el sin cristiano. are nauseating Asquerosas, to a fíjese Christian, bien. nauseating. Dan asco They make you nauseous, las cosas de pecado. the things of sin. O deben de ser Or they should asco. cause you to feel this way. Ese es como sabemos That's que estamos how we caminando know that we cuando are menos walking cerquita at de least Dios. A little bit close to God. Porque Dios no puede Because estar God donde hay can't esas be cosas. where these Y se things are. considera que nosotros And somos
It's considered coherederos that con we Cristo are to be Jesús, que somos co-heirs with Christ, semejantes, que ahora that somos, we're similar. somos Now hijos de we are Dios. the children of God. Y dígame usted, And tell usted me, que, you que ha who tenido una vida normal en su had a casa, que normal tiene su life at home, padre o that tuvo had su your- padre, or y, you had your dad and y usted tenía relación you con had a él, relationship amándolo with him, y loving siendo him, padre y siendo hijo, being hija, father and ah, child, y alguien viene and someone comes y le dice a usted algo and de su tells you padre, ¿qué something siente about your usted? dad, what do you feel? Algo horrible. Something horrible. ¿Sabes qué? Tu padre, You know what? Your ¿sabes dad qué? Yo is no this. creo tu padre, You es know un what? I don't mentiroso. believe your dad. He's a ¿Qué, liar. qué va a sentir What are you usted? going to feel? ¿Qué siente cuando hablan de su How do you padre? feel when they talk about your father? ¿Qué siente? How do you feel? O nomás, Are you Están just locos. like, y'all are crazy? no, no, No. están locos, están hablando They're de not mi crazy. padre. They're talking about your father. Están hablando de mi They're padre. talking about Están my insultando a father. mi They're padre. insulting my Están father. haciendo a mi padre They're making Sufrir. my father suffer, llorar cry, por las cosas que because están of the haciendo. things that they're ¿Cómo doing. puedo yo ponerme de acuerdo con esas cosas How si a mi padre le can están I be in haciendo agreement with sufrir? these things if they're causing my father to suffer? Póngase a pensar. Think about it. Si algunas cosas están If a su padre carnal, some terrenal, things- le if están your molestando y earthly usted ve la is tristeza de bothered él, by usted ve these things, el you see llanto his de él, sadness, usted you ve see el his dolor crying, de you él. see his pain. ¿Y usted qué va? What are you decir? gonna say? Qué bueno, se lo merece. That's good. He Cuando deserves it. Él hizo ya todo When he para has already done ayudarnos. everything to help Aleluya, us. gloria a Dios. Praise God. Entonces, So then tenemos que buscar lo we espiritual. have No es to suficiente, hermano, find fíjese bien. spiritual things. No es It's not suficiente enough venir a la to iglesia. come to church. Qué bueno que vienen a la It's iglesia, great qué that you bueno come que to venimos church. a la It's great that we iglesia, come to church. pero no es But that's suficiente. not enough. No, eso no nos va a llevar a la That isn't gloria, going to take hermano. us to heaven. No es suficiente trabajar enough o estar en ministerio to work or be o in hacer estas ministry or cositas do y these estas otras things and cositas. these No, other tenemos things. que No, we caminar have to en la walk voluntad de nuestro in the Padre will of our Celestial. Heavenly Father. Y tenemos que, es un proceso, And it's hermano. a process. No lo va a hacer de It's not gonna de noche a día, no lo va a hacer, Overnight. pero lo va a hacer cada vez que tiene la every time you oportunidad have the de opportunity negar a su carne to deny y your de flesh aceptar lo and espiritual. accept the Y Spirit, usted lo hace. you do it. Entonces le está And then transformando. It's Aleluya. transforming you. Le está transformando. It's transforming you. Cuando hubiera sido muy It fácil could have echar been una mentira en very lugar de easy hablar to la verdad, lie pero usted instead se of say the acordó truth, que but dice su you padre, dice, remembered no that your mientas, father said, no "Don't eches lie. mentiras, porque los Don't mentirosos lie, van al because infierno. liars go to hell." Y usted And inmediatamente you reaccionó y immediately dijo, me cueste reacted lo que and me say, cueste, yo voy whatever a it hablar la costs, verdad. I'm going to tell the truth. Cuando le cuesta amar When al it hermano, costs you to love your brother. pero usted se acuerda que But Dios you remember dice, that si no God amas a says, tu if you don't hermano, love your ¿cómo me brother, puedes decir how a mí can que you me tell me amas? that you love me? Eres un mentiroso, You're a liar. egoísta, hipócrita. Selfish Yo le voy a hypocrite. agregar I'm ahí, going to ¿ok? add on to that. No, dice. Pero en realidad, en But in reality, si Dios dice, no puedes, no puedes, no puedes. if God says you can't, you No can't. puedes decirme a mí que me You amas can't tell me si that no me you estás love me viendo if you're y no amas not, a tu hermano que lo estás if viendo. you ¿Cómo can't me even puedes see decir? me. But if you're saying you Así de love que, me and you can't see me, but you're lo hating your espiritual se brother who you demuestra can see. por obras, See, hermano, por spirituality cosas is que shown by hacemos works, the things that we o do, cosas que no hacemos. things that we don't do. Porque no es Because fácil, it's not easy. no es fácil It's not easy perdonar a alguien to que nos forgive está somebody ofendiendo. who's No es offending us. fácil. It's not easy. Pero ¿sabe qué? But you know what? Cuando nosotros escogemos When hacerlo, we choose to do so, oh, qué glorioso, oh, ¿verdad? it's so wonderful. Vemos la mano de We Dios see the hand of God transformar, no solo a nosotros, not pero a la only persona us, también. but that person also. Aleluya. Y todo nos sale bien, And ¿verdad? que sí? everything turns out fine, Amén. doesn't it? Amen. Pero But yo conozco gentes I know que people no pueden perdonar a otra they persona, can't aunque se forgive les another enseñe, person, aunque se even les though diga, it's taught to es them. que eso and, yo no le perdono a esa you know, persona. I Pero don't forgive ¿cómo that va a irse person? al Well, infierno nomás por no perdonar? why do you la want to go to persona? hell for just not forgiving a person?
No, yo creo que no. No, I don't ¿Sabe think qué? you want to. Cuando And you know, sabemos que si when we amamos a know todos that if we love everyone con el amor de with Dios, the love of God, Dios God está de acuerdo con is in nosotros. agreement with us. Y nosotros estamos And de acuerdo we con are in Él. agreement with Him. Aleluya. Hallelujah. Y todo nos va bien. And everything goes Porque well for Jesús us dijo because Jesus que amáramos said al for us to prójimo love our como a neighbor nosotros as mismos. ourselves. Y ahí está todo. And that's, Ahí se that's cumple la ley, everything. There's dijo where the Jesús. law is fulfilled. Ahí That's se what Jesus cumple said. la ley. That's where the law is fulfilled. Así de que a la So, otra que le the hagan next la vida time amarga, they make your dele life gloria a bitter, Dios. give glory to God. Diga gracias a Dios. Thank Gócese, you, God. gócese, Rejoice. gócese. Aleluya. Rejoice. Vamos a orar. Let's Padre pray. misericordia.